Hola, buenas noches. Les saluda Irving Jiménez de JMI Consultoría. A continuación vamos a dar inicio al segundo grupo de nuestro webinar y a su vez también pedir mil disculpas por el inconveniente que tuvimos con una de las panelistas. Damos inicio al webinar de 7:45. Como les mencionaba, tuvimos un retraso, un inconveniente con el tema de la plataforma al momento de iniciar la sesión con las panelistas y mi persona. Agradezco por el tiempo tomado, por tomarse la molestia de esperarnos hasta que nosotros iniciemos este webinar y agradecemos infinitamente su puntualidad. Muchas gracias. JMI, hacemos lo mejor por ustedes. JMI, nuestra visión. Mi nombre es Irving Jiménez, soy máster en Dirección de Recursos Humanos y director ejecutivo de JMI Consultoría. Nuestro programa de webinar el día de hoy es la prevención e intervención de riesgos psicosociales y grupos vulnerables desde el trabajo social. A continuación, tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Patricia Chamorro, que nos dará a conocer un poquito de su experiencia laboral. Buenas noches con todos. Mi nombre es Patricia Echeverría. Soy trabajadora social de hace 9 años. Llevo desarrollando el área de trabajo social tanto en instituciones públicas como privadas. Mi afán hoy es compartirles un poco de mi experiencia dentro del trabajo, la ejecución y las actividades que desarrollamos como trabajadoras sociales. Doy paso a mi compañera. Buenas tardes, saludos a todos. Una vez más, mil disculpas por la demora. Reconozco fue mi error, me pasé un poquito del tiempo. Ok, brevemente, tengo más o menos de 8 a 9 años de experiencia, tanto en el sector público como privado, y va a ser un gusto dar mi parte de la capacitación el día de hoy. Bienvenidos. Pau, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias. Comenzamos. Nosotros somos Trabajo Social Digital. Como dice, somos Trabajo Social Digital porque nos enfocamos a prestar nuestros servicios, no de la manera tradicional, sino apoyándonos mucho en las nuevas herramientas tecnológicas y sumado a esto, todas las actualizaciones legales que en materia de trabajo social, en el aspecto laboral, se van dando aquí en el país. Comenzamos. Quiero indicarles que los dos temas puntuales que yo voy a dar, por favor, pásale, es riesgos psicosociales y el tema de lactarios institucionales, mientras que Patricia, la otra ponente, va a hablar sobre temas de drogas, sobre grupos vulnerables y VIH-Sida. Por favor, continúen. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el marco legal, cuáles son los riesgos ocupacionales en una empresa, cuáles son las funciones propias de trabajo social dentro del programa de prevención de riesgos psicosociales y actividades que establece la guía del programa para trabajadores sociales. Por favor, sigue. Muy bien, existe amplia normativa legal en la cual no quiero estancarme porque como ustedes pueden ver, pueden darle un print de pantalla a la imagen y buscar incluso dentro de los artículos legales que ahí se citan toda la base legal que respalda la gestión que garantiza el bienestar de los trabajadores en una empresa. Pero el principal que quiero nombrar es aquel que habla sobre el tema de la garantía de los trabajadores en un lugar en un lugar de trabajo para, para hacer sus labores en un ambiente adecuado. Textualmente hablando, que es el único en el que me voy a detener un momento, indica lo siguiente. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad y seguridad, higiene y bienestar. Incluso el Código de Trabajo en el artículo 42, numeral 11, indica todo lugar de trabajo deberá tomar medidas tentativas a disminuir los riesgos laborales. Por favor, pásale. Hay varios riesgos laborales en una empresa. Tenemos el riesgo químico, el riesgo físico, el riesgo ergonómico, el riesgo mecánico y el riesgo biológico. De todos estos se encarga puntualmente el técnico de seguridad y salud ocupacional o la técnico.
Pero hay uno específico que es el de riesgos psicosociales en el cual el trabajo social también puede participar, porque efectivamente todas aquellas repercusiones negativas en el bienestar del trabajador nos compete a nosotros como trabajadores sociales atender. Por favor, pásale. Según la Agencia Europea, define que los riesgos psicosociales son deficiencias en el diseño de la organización de la gestión del trabajo, repercutiendo en resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como por ejemplo el estrés, el agotamiento, la depresión. Obviamente, todo esto genera un malestar físico, emocional e incluso en temas de salud a los trabajadores, lo cual a largo o corto plazo termina pasándole factura a las empresas. Trabajadores contentos producen, trabajadores que están mal a la larga o a la corta terminan siendo pérdidas económicas para la empresa. Por favor, pásale. Existen varios riesgos psicosociales que intervienen para que exista un mal ambiente de trabajo. Por ejemplo, mala organización del trabajo, deficientes gestiones en los conflictos por parte de los superiores que no atienden los conflictos como deberían, empresas que aprueban un comportamiento de acoso como si presionar a los trabajadores con el látigo, entre comillas, por así decirlo, es la manera de liderazgo correcta, cosa que no está bien. Cambios repentinos en la organización, la inestabilidad en la reestructuración, no saber si me quedo trabajando, si me van a despedir, etcétera. Malas relaciones entre compañeros e incluso entre jefes o directivos, mala comunicación o escasa comunicación. La comunicación es sumamente importante para tener un buen ambiente de trabajo. Niveles extensos de exigencia laboral, estilos de supervisión autoritarios, ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, aquellos que solo exigen y no les importa para nada la parte social del trabajador. Por favor, pásale. Todos estos son factores de riesgo que influyen en un mal ambiente de trabajo y pueden desencadenar cosas sumamente negativas para los trabajadores. Existen varios comportamientos de acoso psicosocial en el trabajo. Por ejemplo, podemos hablar sobre acciones contra la reputación o el ejercicio del trabajo, acciones contra el ejercicio del trabajo propiamente dicho, acciones de manipulación de la comunicación o la tergiversación de la información. Los supervisores no dejan en algunas ocasiones expresarse a la persona o le interrumpen cuando habla, ignoran su presencia, no le responden las preguntas que hace, critican su trabajo, sus decisiones son cuestionadas o contrariadas, ocultan sus habilidades y competencias, informan mal de su presencia o dedicación, minimizan sus esfuerzos, logros y accidentes, circulan rumores falsos de la persona, no le miran o le miran con desprecio, exageran sus fallos, le gritan o le regañan en alta voz. Son, como ustedes pueden ver, estilos de liderazgo, o mejor dicho, estilos de jefatura totalmente deficientes, negligentes, que causan mucho daño a la empresa. Por favor, la siguiente. Pero existen consecuencias de esta mala distribución del trabajo o de todos estos factores que acabamos de ver. Pueden ser de distinta naturaleza, provocando manifestaciones psicosomáticas. Psicosomáticas es todo lo que me pasa acá en la cabeza, que me está causando estrés, lo estoy hablando con el cuerpo. Cuando la boca calla porque no me quejo de las cosas como están, mi cuerpo comienza a hablar. ¿Cómo comienza a hablar? Cuando tengo malestar estomacal, cuando tengo dolor de cabeza, cuando tengo trastorno musculoesquelético, cuando tengo insomnio, no puedo dormir, trastornos ansioso-depresivos, cuadros de estrés postraumático, irritabilidad. Y obviamente todo este conjunto, toda esta sopa de molestias puede afectar otros ámbitos de la vida del trabajador. Por ejemplo, no solo afecta a la salud, sino también a la organización del trabajo, porque están haciendo un mal trabajo. Además de que también puede el trabajador, a consecuencia de todo este estrés, llegar a casa y toparse con sus miembros de la familia. Por favor, pásale. Pásale, por favor. Frente a esta realidad, el Ecuador, el gobierno del Ecuador elaboró la normativa de erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, que es el Acuerdo Ministerial 82. En este acuerdo ministerial se estipulan varias cosas. Pásale, por favor. Que es básicamente combatir todos aquellos actos de discriminación, sea la razón por la que sea, establecer como requisitos, criterios, incluso el documento, este acuerdo ministerial 82 establece como requisitos que está prohibido pedir requisitos como, por ejemplo, pruebas de embarazo, preguntar estado civil, pedir como requisito que vaya en la hoja de vida la foto del trabajador, pruebas de VIH, negar a los trabajadores de alguna comunidad indígena que vistan sus propias ropas étnicas,
pedirles como requisito para la contratación que tengan seguros de vida o seguros médicos privados, e incluso pedir antecedentes judiciales. Ponle el anterior, porfa. Dentro de esta normativa, el Acuerdo Ministerial 82, también indica que tiene que elaborarse, mejor dicho, ya está elaborado desde hace un par de años atrás, que tiene que elaborarse el programa de prevención de riesgos psicosociales, la guía para la implementación de este programa, el cuestionario de la evaluación de los riesgos psicosociales, la guía para la aplicación del cuestionario y las herramientas para la tabulación del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales. Como podemos ver, no hay nada que inventarnos. Todo está ahí. Pero ustedes dirán, ¿y qué es lo que tiene que ser trabajo social en este sentido? Por favor, pásale. Pásale nada más. Esta normativa, pásalo nada más, esta guía o esta normativa establece responsabilidades y funciones puntuales que cada uno de los siguientes miembros que voy a enumerar tiene que desarrollar. Dice que es obligación del representante legal, del técnico en seguridad, de médico ocupacional, de los integrantes de los organismos paritarios, de trabajo social, de jefes supervisores o responsables del área, así como del personal designado por la máxima autoridad, participar en la ejecución del programa de prevención de riesgos psicosociales. Incluso, por favor, ayúdennos apagando el micrófono, se está escuchando ruido. Muchas gracias. Incluso esta normativa, la normativa 82, establece funciones propias y puntuales para trabajo social. Por favor, pásale. Dentro de las funciones que trabajo social tiene que implementar está realizar acciones de apoyo al personal, considerando el abordaje de los determinantes psicosociales en cada caso y el apoyo a los familiares que así lo requieran. Esto no es otra cosa aquella que nos dice que tenemos que recibir a los trabajadores que tienen algún malestar dentro del trabajo y necesitan nuestro apoyo en representación de talento humano, ya sea porque tienen una mala relación de compañeros, porque tienen sobrecarga de trabajo. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. También dice que otra función del trabajo social es apoyar al profesional de la salud en la realización de actividades de capacitación, sensibilización y seguimiento de actividades orientadas a la prevención de los riesgos psicosociales y VIH-Sida, que ya más adelante Patricia les va a explicar. Otra de las actividades o funciones de trabajo social que establece esta guía es realizar o gestionar talleres de sensibilización en temas relacionados a derechos laborales de grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad social, inclusión social, igualdad, lenguaje positivo y no discriminación en el ámbito laboral. Tenemos que ser promotores de los derechos humanos y garantistas del cumplimiento de estos derechos. Por favor, pásale. Hay actividades enfocadas en la implementación del programa de prevención de riesgos psicosociales. Por ejemplo, establece como parámetros a través de los cuales nosotros podemos guiarnos. Primero tenemos que sensibilizar a todos los trabajadores sobre qué son los riesgos psicosociales. Explicarles qué son los riesgos psicosociales, porque muchos no entendemos qué son los riesgos psicosociales. Por lo tanto, tenemos que capacitar a los trabajadores para que sepan qué son riesgos psicosociales. Después de sensibilizar sobre esto, tenemos que socializar sobre el programa de prevención de riesgos psicosociales, en el cual vamos a indicar que tenemos que aplicar un cuestionario de riesgos psicosociales a todos los trabajadores de la empresa. Una vez aplicado este cuestionario, vamos a socializar los resultados. Es importante que los trabajadores conozcan cómo está su área respecto a los riesgos psicosociales. Después de socializar los resultados, tenemos que elaborar un plan de acción o de intervención para atacar los posibles problemas de los riesgos psicosociales, originados por los riesgos psicosociales. Y después tenemos que hacer un seguimiento, porque claro, tenemos primero un diagnóstico inicial y después tenemos que evaluar si es que cambió en algo la realidad gracias a nuestra intervención, ¿no es cierto? Por favor, la siguiente. Brevemente vamos a hablar un poco sobre qué es el moving. Ustedes han escuchado la palabra bullying, que es aquel acoso que se da en espacios educativos, mientras que el moving con M es aquel acoso que se da en espacios laborales. Tenemos moving según el tipo de posición jerárquica. Puede ser horizontal, aquel que se da el acoso entre compañeros, entre pares. También tenemos el moving vertical, que es aquel que se da entre de jefes a trabajadores o de trabajadores a jefes, que sí suele pasar. Y tenemos según el objeto. Por ejemplo, el moving estratégico es aquel que se implementa a través de la institución para prescindir de algún trabajador y no pagarle la liquidación. Se ahorra la liquidación a través del acoso, ¿me entienden? Es el moving estratégico. Ahora el moving de dirección es aquel que ejecuta un directivo, un jefe, contra un trabajador para que igual se despeche de la institución, se vaya y el jefe se quede tranquilo. Esto suele darse mucho en espacios
de trabajo reducidos en los cuales en muchos casos los jefes se ven amenazados por algún miembro nuevo del equipo y quieren despecharlo para que se vaya y no representa una amenaza. También está el moving perverso. El moving perverso habla más sobre una patología social en la cual la persona que ejerce el moving tiene cierto rasgo de diversión al hostigar a una persona, se divierte haciéndole daño. Esto no tiene ningún fin relativamente beneficioso para la empresa, pero existe este tipo de moving. Y por último, el moving disciplinario es aquel que se ejecuta puntualmente contra una o algunas personas con el fin de castigarlo para que el resto entienda que tiene que ajustarse al molde y que si no es así va a tener que sufrir las mismas consecuencias del grupo al que sí se le infringió el castigo. Si es que uno protesta, se le infringe un llamado de atención, se le despide, así el resto del grupo no protesta. Ese es el moving disciplinario. Por favor, el siguiente. Pau, tenemos una pregunta de Carolina. Nos indica, o sea, nos menciona, dice, ¿cuál es el método que aplica el Ministerio del Trabajo para la elaboración del cuestionario y evaluación? Hace 2 años aproximadamente, gracias por la pregunta, hace 2 años aproximadamente manejaban el ISTAS 21, que es un cuestionario sumamente largo que estaba avalado por el Ministerio de Trabajo de España. Nos guiábamos en ese, pero como muchas de las preguntas no eran como acordes a nuestra realidad ecuatoriana, el Ministerio de Trabajo ya elaboró un cuestionario, el cual de igual manera puede descargarse de la página del Ministerio de Trabajo, al igual que el resto de documentos que cité anteriormente, como por ejemplo el programa de prevención de riesgos psicosociales, la guía de la ejecución, el cuestionario, la guía para aplicar el cuestionario, etcétera. Todo está colgado en la página del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Seguimos. Tenemos que atender como trabajadores sociales, nunca perder de vista la importancia del enfoque de género en todas las acciones que nosotros ejecutemos. Y no es la excepción el caso del tema de género. Es así que, como ustedes pueden ver allí en pantalla, existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, el cual estipula en el artículo 28 que se debe diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, tanto en el sector público como en el privado, y en los gremios de trabajadores y trabajadoras. La violencia de género, cosa que no es exclusiva contra las mujeres, puede darse no solo en contextos intrafamiliares, sino también en espacios laborales. Por favor, pásale. Por favor, pásale. Y es en este contexto que nosotros como trabajadores sociales tenemos que poner en práctica todas aquellas cosas que nos enseñaron en la universidad. Por ejemplo, recibir los casos a través de la entrevista social, aplicando la ficha socioeconómica, en el caso de que sea necesario porque pensamos que tal vez la situación negativa en el lugar de trabajo está repercutiendo en sus casas, tenemos que hacer la respectiva visita domiciliaria y tal vez incluso podemos apoyarnos en el cuestionario de funcionamiento familiar, que es una herramienta que podemos descargarla de internet. También tenemos el diario de campo, en el cual vamos anotando todo el seguimiento que le vamos haciendo al trabajador, desde el primer momento que llega, las gestiones que hacemos, el seguimiento que hacemos, hasta el informe social. También tenemos otra herramienta muy importante que muchos trabajadores sociales sé que lo utilizan, que es los índices de ausentismo. Los índices de ausentismo nos reflejan información como, por ejemplo, desde cuándo el trabajador se está ausentando con cierta frecuencia, o cuáles son las afecciones por las cuales se ausenta, o si tiene calamidades domésticas, o si ha sufrido algún accidente de trabajo. Todo eso lo encontramos en los índices de ausentismo. Gracias a toda esa información recopilada podemos elaborar el informe social. Existen otros recursos técnicos a los cuales podemos apoyarnos que ustedes pueden saber, que por ejemplo son entrevistas con otros compañeros de trabajo, reuniones grupales del área para saber cómo está el contexto social y laboral allí. Por favor, pásale. El acoso laboral es un delito en el Ecuador, es penado, y así lo menciona el Ministerio de Trabajo y promueve que los trabajadores denuncien todo acto de violencia. El acoso es un acto de violencia. Muchos trabajadores se quedan en silencio porque tienen miedo a perder sus trabajos. Sin embargo, no tienen por qué sentir ese miedo. La ley lo respalda siempre y cuando sean hábiles en la captación de evidencia que pone de manifiesto que efectivamente están siendo víctimas de violencia. Pueden hacerlo a través de sus jefes, pueden acudir directamente a talento humano, pero si no tienen respuesta por parte de nadie, están en su pleno derecho de poner la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Pásale, por favor.
Para ya ir finalizando, tenemos el tema de los lacterios institucionales. Por favor, pásale. Quiero indicarles que existe el acuerdo interinstitucional, porque es entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, 003 del 2019, en el cual establece que toda empresa pública y privada tiene la obligación de disponer de un espacio físico permanente o temporal, dependiendo del número de trabajadoras, para que las trabajadoras en periodo de lactancia, mejor dicho, cuando se reincorporan después de ese periodo de lactancia, tengan condiciones adecuadas en las cuales extraerse la leche. La ley garantiza, por favor, pasaré, que las trabajadoras tengan derecho por un año, cada 2 horas, 20 minutos para la extracción de la leche. Y después del primer año pueden seguir haciendo uso por otro año más, pero igual por 20 minutos, pero cada 3 horas. Existen muchos beneficios de la lactancia materna. El Estado ecuatoriano promueve la lactancia materna en todos los sentidos. Principalmente porque es beneficioso para el niño, porque le dota de muchas vitaminas, y le previene de muchas enfermedades a medida que va creciendo. Además del bienestar que provoca en la familia, porque provoca mucha unión, mucho apoyo, incluso dentro de la relación familiar. Por favor, pásale. También existen beneficios para el tema del país, porque niños sanos son niños que no se enferman y por lo tanto son menos gastos para el presupuesto del Estado en cuanto a salud. También es beneficioso para el medio ambiente porque la leche materna no necesita ningún proceso industrial, lo cual obviamente tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, y sobre todo es beneficioso para la empresa porque además de crear una buena imagen, porque claro, o sea, la empresa está disponiendo de un espacio y dándole tiempo a la mamá para que se extraiga la leche, además de crear esa imagen positiva, también permite que el niño al recibir esa fuente nutritiva no se ausente tanto por tener que llevarle al médico porque el niño se está enfermando constantemente. La leche materna es sinónimo de bienestar económico, familiar, ambiental, a nivel de país y a nivel institucional. Así que en todos los sentidos, trabajo social tiene que promover la implementación de lactarios institucionales. Eso. Por favor, pásale. Sin promover para nada las fórmulas ya fabricadas. Eso está totalmente negado. Como les decía, les invito a leerse esa normativa en la cual estipula eso claramente. Quiero hacer especial énfasis en el tema de los lactarios porque recién este año el Ministerio de Trabajo, de la mano del cuestionario de la auditoría que va a hacer respecto a riesgos psicosociales, va a ir acompañado de este listado que más o menos tiene un componente de 40 preguntas en el cual se validen en el cual se valide que las empresas están cumpliendo con toda la normativa, no solo en cuanto al espacio físico, sino al uso de las trabajadoras que están haciendo del espacio físico, a disponer de todos los equipos que el lactario tiene que tener, del programa incluso porque existe el programa de promoción del lactario institucional en el cual tiene que ir acompañado del trabajo entre el médico, trabajo social y las madres lactantes. Tenemos incluso que promover una semana de la promoción de la leche materna que se aconseja que sea entre el 1 y el 7 de agosto de cada año. Así que hay que poner mucha atención porque estoy segura que se nos vienen muchos llamados de atención porque no estamos aplicando en algunas instituciones el espacio de lactario materna. Por favor, continúa. Pau, tengo una pregunta de Priscila Montserrat. Sí. Me dice, ¿qué puedo hacer si la colaboradora no quiere hacer uso de la lactancia en el trabajo? ¿Cómo me No hay ningún respaldo? problema. Perdón, ¿cómo me respaldo si ella se niega? No hay ningún problema. Lo que aconsejo en ese caso es, lo que no está por papel no existe y por lo tanto no se ha hecho, pero tenemos que nosotros validar, porque cuando venga el ministerio y le pregunte justamente a esa trabajadora, ¿estás haciendo uso del lactario materno? Ella va a decir, no, a mí nunca me han avisado cuando hay alguna mala intención. Sin embargo, tenemos que tomar medidas preventivas. ¿Qué es lo que se hace? Lo que solemos hacer nosotros es, cuando una trabajadora se reincorpora a su lugar de trabajo y tiene el derecho a la lactancia materna, nos reunimos conjuntamente con la doctora de la institución, le damos una pequeña inducción sobre cuál es la finalidad de tener el lactario materno, le mostramos el lugar físico y le hacemos anotar en la lista que recibió la inducción y que queda a consentimiento de ella utilizarlo o no. Y a través de esa firma ella está indicando que recibió la inducción y que se le está indicando cuál es el procedimiento para utilizarlo.
Si viene el Ministerio de Trabajo y la señora dice que a ella nunca nadie le ha dicho nada y que no ha usado y que nunca ha sabido de eso, tenemos la evidencia de que ella recibió la capacitación, recibió la inducción y que si no lo usa es por decisión propia, más no porque ha faltado por parte de la institución. Sí. Pau, tenemos otra pregunta de Carolina. Dice, ¿el año de lactancia es desde que ingresa a laborar o desde que salió con permiso de maternidad? Depende del sector público o privado. En el sector privado es a partir de lo que la mamá da a luz. Desde que da a luz se cumple un año de lactancia. Por lo tanto, los siguientes 3 meses después de lo que se incorpora va a tener el horario de lactancia. Sin embargo, la ley indica que después puede acogerse un año más, pero siempre y cuando pueda extraerse la leche por 20 minutos cada 3 horas. Gracias, Pau. Continuamos. Esto es justamente lo que les estaba hablando hace un momento. El Ministerio de Trabajo va a ir con esta listita de auditar y una de las cosas puntuales que va a preguntar, y está entre las primeras preguntas, si ustedes le revisan, es si existe el plan de fomento, apoyo y protección de la lactancia materna. Esto quiere decir que no solo tenemos que elaborar el plan de prevención de riesgos psicosociales, sino también tenemos que elaborar un plan adicional que se llama de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna. Las principales actividades o cosas que nos pide que te contemple este plan es que existan canales de comunicación visibles y accesibles en la institución que promueva la lactancia materna. Es preferible que esta cartelera, porque pide puntualmente que sea una cartelera, se ponga en un lugar visible o cercano al lactario materno, en el cual se promueva información de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, así como de la UNICEF. Todos estos comunicados tienen que estar firmados por la máxima autoridad. Detalla claramente eso el documento, que toda publicidad que se ponga en esta cartelera tiene que estar firmado y autorizado por la máxima autoridad de la institución. También este plan tiene que estar registrado en el Sistema Único del Trabajo, en el SUD. Además, también pide que exista un registro del uso del lactario. Trabajadora que entra y usa tiene que anotar su nombre, a qué hora ingresó, a qué hora salió, el área a la que pertenece y la firma. Y también tiene que estar la campaña de promoción de la lactancia materna, que es la que se aconseja que sea del 1 al 7 de agosto de cada año. Siguiente, por favor. Hay información clave que quiero compartirles así brevemente, aunque ya creo que me estoy pasando del tiempo. La ley establece que las mujeres en horario de lactancia, en temporada de lactancia, forman parte de los grupos vulnerables. Por lo tanto, es nuestra obligación como trabajadoras sociales garantizar un adecuado manejo de todo aquello que tenga que ver con ellas, sobre todo porque pueden estar expuestas o pueden ser mucho más susceptibles a cualquier tipo de riesgo psicosocial, que es de lo que hablábamos en un principio. El lactario materno tiene que ser un lugar físico, de fácil acceso, agradable, con una adecuada temperatura, higiénico, confortable y tranquilo. Tiene que tener un espacio mínimo de 2 metros cuadrados, ventilación adecuada. Está prohibido totalmente la promoción de biberones, chupones, fórmulas de leche. También tiene que tener independencia de un baño. Tiene que estar en el primero o segundo piso, a menos que la institución tenga ascensor. Tiene que haber un tiempo de 20 minutos cada 2 horas para que la madre disponga durante el primer año extraerse la leche. Esto obviamente dentro de la jornada de trabajo. Tiene que estar adecuadamente equipado con mesa, silla, refrigerador, jabón líquido, toma corriente. La siguiente, por favor. Y hasta ahí va lo mío. Tal vez si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Con todo también voy a estar por aquí presente. Pau, una pregunta. Me dice, en el caso del SUD, ¿debo subir la información de las personas que hacen uso del lactario? Ejemplo, tuve 5 personas, pero de ellas solo usan 2 porque ya no tienen leche. En el caso, de subir al SUD tengo un déficit, me dice. No, la ley, o mejor dicho, el SUD no establece, no te pide ingresar información puntual de los trabajadores. Es lo mismo que pasa con los grupos vulnerables. No te pide que ingreses los nombres, apellidos o número de cédula de las personas con discapacidad. Solo te pide que ingreses que tienes un plan de la promoción de la lactancia materna. Obviamente, el Ministerio de Trabajo, cuando te haga la auditoría, va a validar que efectivamente sea así. Porque claro, una cosa es que tú dices, sí, tengo la cartelera, sí voy a hacer el lactario, sí voy a hacer la semana de promoción.
pero el inspector cuando vaya y no vea que hay nada de eso, va a evidenciar que mentiste todo en el SUB. Por lo tanto, lo que tú subas en el SUB tienes que cumplirlo. Incluso te pide tiempos, en qué fecha vas a hacer tal cosa, cosas así, pero como de información detallada de trabajadores no te pide. Ok, Pau, muchas gracias por tu intervención. Gracias a ustedes. A continuación, le damos paso a la siguiente panelista, Patricia Echeverría, por favor. Ya, ¿me escuchas? Sí, Pati, gracias. Hola con todos nuevamente. Yo les voy a hablar acerca de los 3 proyectos más que contempla el programa de prevención de riesgos psicosociales. Dentro de ellos está el proyecto de prevención del uso y consumo de drogas, la atención a grupos vulnerables y el programa de prevención del VIH-Sida. Los 3 programas contemplan una serie de actividades en las cuales nosotros como trabajo social, y como ya lo había mencionado Paola, nuestra intervención es importante y está contemplada dentro de la guía de implementación de estos programas. El proyecto de prevención integral de uso y consumo de drogas es para todas las entidades, tanto públicas como privadas, y con la participación activa de empleados y empleadores, quienes deben ajustarse a ciertas actividades para la prevención integral del uso y consumo de drogas, a fin de garantizar y fomentar un ambiente saludable y el bienestar laboral dentro de las empresas. Voy a hablar un poquito sobre lo que contempla cada uno de estos programas, que es el marco legal, el acercamiento conceptual, los factores de riesgo, los factores protectores, la prevención integral, el programa de prevención y el tratamiento de inclusión social. Pásale, por favor. Ya. Dentro de lo que es el marco legal, está sustentado en la Ley Orgánica de Prevención, Uso y Consumo de Drogas, el artículo 5, en el literal C, F y G, nos habla básicamente en el literal C, la salud. Toda persona en riesgo, uso, que haya consumido o consuma drogas, tiene derecho a la salud mediante acciones de prevención en sus diferentes ámbitos. El literal F, no criminalización. Las personas usuarias o consumidoras no deben ser criminalizadas por su uso y su consumo. Y el literal G, la no discriminación y estigmatización. Las personas no podrán ser ni discriminadas ni estigmatizadas por su condición de usuarias o consumidoras. Dentro de lo que es el decreto ejecutivo 2393, nos vamos a enfocar en el artículo 187 y en el artículo 188, donde el 187 es prohibición para los empleadores, que queda totalmente prohibido permitir a los trabajadores realizar actividades mientras se encuentren bajo alguna sustancia psicotrópica o en estado de embriaguez. Y el 188 es para los empleados o trabajadores que quedan totalmente prohibido realizar actividades laborales en estado de embriaguez o bajo alguna sustancia psicotrópica. Pásale, por favor. Voy a tomar 3 conceptos que se asemejan mucho a nuestra realidad, y que es la Organización Mundial de la Salud nos define a la droga como toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración afectando básicamente al sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia psicológica o física o también las dos. El secretario general de la OEA lo define que el tema de drogas es un tema muy complejo y amplio, ya que no solamente se reduce únicamente a su uso y consumo, sino que también a múltiples problemas sociales asociados tanto a la salud, al bienestar, a la seguridad, a la justicia
por lo que hablar de este tema considera los problemas relacionados con la geopolítica, el ambiente y el desarrollo diferenciado de las economías. Por si me ayudan cerrando el audio. Listo, Pati. Bueno, y de un psicólogo uruguayo, que es Gustavo Forcelledo, define que los consumos problemáticos de drogas deben ser vistos como un síntoma de un problema previo y que es importante desarrollar programas que respondan a las necesidades de los sujetos aplicando estrategias de forma incluyente y respetuosa. Pásale, por favor. Ya. Les voy a hablar sobre los factores de riesgo y factores protectores dentro del área laboral, considerando que cada individuo tiene sus propios factores de riesgo dentro de la sociedad, dentro de la familia, pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en ciertos factores de riesgo que se pueden producir dentro del área de trabajo y que nosotros como trabajadoras sociales debemos estar prestas a atender cualquier tipo de situación. También debemos desarrollar un poco nuestra capacidad de identificar este tipo de comportamientos o situaciones que en nuestro lugar de trabajo con nuestros colaboradores. Factores de riesgo, actividades rutinarias y monótonas, insatisfacción en el trabajo, jornadas de trabajo prolongadas, turnos variables, cansancio en el trabajo, deficientes relaciones laborales, inestabilidad en el empleo, estrés laboral o un ambiente estresante, asignación de cargos o responsabilidades para la cual la persona no fue contratada, falta de oportunidades o promociones o ascensos, escasas motivaciones o incentivos, compañeros consumidores, expendio de drogas dentro del sitio de trabajo o sus alrededores, y tenemos los factores protectores. Mantener una cultura organizacional sana, comunicación fluida con los compañeros o jefes, capacidad de trabajar en equipo, reconocimiento y valoración por parte de las jefaturas por el trabajo bien realizado, creación de espacios recreativos para compartir con los compañeros de trabajo o con su familia, diseño e implementación de una política de prevención de consumo de drogas dentro de la organización, clima laboral acogedor, seguro y estable, condiciones ambientales satisfactorias. Pásale, por favor. Ya. Cuando nosotros realizamos el programa de prevención integral de uso y consumo de drogas en el ámbito laboral, no solo estamos beneficiando al trabajador, sino también a la organización y a la familia. Dentro de ello, les voy a enumerar algunos aspectos positivos para la organización que fortalece el clima y la cultura organizacional, incrementa la efectividad de los trabajadores, fortalece las relaciones laborales, disminuye los factores de riesgo laboral, accidentabilidad, mortalidad, ausentismo, beneficios para el trabajador, contribuye a la salud, mejora su calidad de vida, reduce el estrés laboral, brinda estabilidad emocional y laboral, y para la familia mejora la calidad de vida en el hogar, contribuye a estabilizar la salud tanto del trabajador como el de su familia y fortalece las relaciones familiares. Pásale. Nuestro programa de prevención integral está enfocado en fases y cada fase tiene una serie de actividades que, bueno, por motivos de tiempo no los vamos a poder ir desarrollando cada uno. Sin embargo, las tres fases principales son la sensibilización al personal,
la elaboración de un diagnóstico inicial y la aplicación de acciones preventivas. Pásale, Irving. Dentro de la aplicación de acciones preventivas como trabajadora social y dentro de mi experiencia, podría compartirles algunas de las que yo principalmente he desarrollado en los espacios laborales. Han sido conservatorios, talleres, teatros, grupos de ayuda mutua AA, o remitir, en caso de que sea un caso ya bastante crítico, remitir al trabajador AA. Hay dentro de lo que es la ciudad de Quito, el hospital Pablo Arturo Suárez y en el hospital Enrique Garcés, que queda en el sur, hay 2 centros de atención de ayuda a grupos AA, donde nosotros podemos hacer la gestión y remitir a las personas. Un acta de compromiso. ¿Por qué es importante el acta de compromiso? Porque como lo mencionaba Paola, mientras no haya nada escrito, nada en papel, nada es seguro con personas que están en problemas de consumo de drogas o alcohol. Entonces, su estabilidad emocional siempre va a variar, por lo cual nosotros con un acta de compromiso le hacemos que de cierta forma le obligamos a que la persona pueda asistir a los talleres que nosotros estamos impartiendo, a los conversatorios, a las charlas, a los grupos de ayuda mutua. Entonces, no es que hoy le digo sí y mañana ya le digo no. Entonces, de eso se trata el acta de compromiso. Procedimientos y protocolos de intervención. Es importante realizar este tipo de protocolos porque nosotros ahí vamos a desarrollar una serie de actividades y los pasos a seguir para el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros al final de esto haremos una evaluación y en caso de que no haya sido factible las actividades, en caso de que no me haya dado una solución positiva, pues haré otro protocolo de intervención. Entonces, es una forma de ir evaluando nuestro trabajo. Gracias, Irving. Grupos vulnerables. Hablar del tema de grupos vulnerables es un tema bastante amplio y bastante extenso debido a que le vamos a ver un poquito el marco legal, las personas con discapacidad con quienes nosotros más trabajamos dentro de los espacios laborales y de cierta forma en qué actividades básicamente nos vamos a enfocar. Gracias. Ya. Grupos vulnerables. Dentro de nuestra legislación ecuatoriana, lo conforman personas que se caracterizan por su desventaja de edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación, condición física o mental. Y dentro de lo que es los espacios laborales, hablamos de personas de la tercera edad, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, inmigrantes, personas que pertenecen al grupo LGBTI. Entonces, dentro de este grupo, nosotros tenemos mucho que hacer, debido a que en nuestra planificación que nosotros hacemos, nuestro plan de trabajo, el plan de bienestar social, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en los grupos vulnerables. ¿Qué voy a hacer yo este año? ¿Qué actividades, qué programas, qué voy a desarrollar yo con las personas con discapacidad o con las mujeres embarazadas, o en caso de que sean empresas que contraten a adolescentes, cuál es mi trabajo que yo voy a desarrollar con ellos. Entonces, ahí nosotros podemos plantearnos nuestro trabajo con grupos vulnerables. Y dentro de lo que es el marco legal, nosotros nos vamos a amparar en la Constitución de la República, en el artículo 47, donde el Estado garantiza políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia. El artículo 35, igual de la Constitución de la República, considera
grupos vulnerables a las personas, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos tanto públicos como privados. Y el artículo 66, literal B, nos menciona una vida libre de violencia en el ámbito público-privado. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida por niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad. Gracias. Personas con discapacidad. De acuerdo a nuestra legislación, se define persona con discapacidad a toda persona que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales, congénitas o adquiridas previamente de carácter permanente, se ve restringida al menos el 30% de su capacidad para realizar alguna actividad dentro del margen que se considere normal. En el artículo 42 del Código de Trabajo, numeral 33, determina que el empleador público y privado que cuente con un mínimo número de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación de su condición física y aptitudes individuales. Desde el año 2009, tenemos vigente que el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad es del 4% del total de trabajadores que tenga una empresa. Para nosotros poder ampararnos en el tema de las discapacidades, contamos con la Ley Orgánica de Discapacidades, la Organización Mundial de la Salud, donde los de los derechos humanos, donde básicamente nosotros tenemos un marco legal bastante amplio para hacer cumplir cualquier tipo de actividad que nosotros quisiéramos ejecutar dentro de nuestra empresa. Tenemos como discapacidades reconocidas en el Ecuador la visual, la física, la auditiva y del lenguaje, la psicológica, la intelectual y también la múltiple. Gracias. Persona con deficiencia o condición discapacitante también entra dentro de nuestro grupo vulnerable por el tiempo que esté establecido. Esto quiere decir aquellas personas que hayan tenido algún tipo de accidente y que de forma permanente le condicione a realizar algún tipo de actividad normal. Pásale, por favor. Contamos con trabajadores sustitutos. ¿Qué son los trabajadores sustitutos? Son los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho legalmente constituida, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y cuidado a una persona con discapacidad severa. Trabajadores sustitutos directos a los padres de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. Y también tenemos trabajadores sustitutos por solidaridad humana, aquellas personas que sin tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad pueden ser incluidas laboralmente en situación como una persona sustituta, siempre y cuando sea una discapacidad severa y que esta persona que tenga discapacidad no tenga de su vida familiar a nadie quien le pueda cuidar. Vamos a hablar un poco de la calificación y la calificación y la certificación como trabajador sustituto lo realiza principalmente, lo realiza el Ministerio de Trabajo. Nosotros como
Patti, estás teniendo intermitencia con tu internet. Pau, ¿es posible que nos ayudes, porfa, a que Patti no se conecte nuevamente? Sí, claro, no hay ningún problema. Gracias, Pau. Em, en cuanto a los trabajadores sustitutos, quiero dejar en claro que existe normativa en la cual podemos apoyarnos respecto a los trabajadores sustitutos. Como decía Patricia, existe la posibilidad de que después de la ley establece que del total de trabajadores que tiene que ver en una empresa, el 4% tienen que ser personas que pertenecen a los grupos vulnerables. Frente a esto, la ley también nos da la opción de que de ese 4%, el 2% sean trabajadores sustitutos, que es lo que Patricia ya indicaba, que son trabajadores que representan a una persona bajo su cargo con alguna discapacidad, que son las personas o los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por ejemplo, ahí están los padres directos de niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad. Y también está el concepto de trabajador sustituto por solidaridad humana. No necesariamente son trabajadores que tienen a su cargo un niño o un hijo con discapacidad, sino que también puede estar hecho cargo económicamente de una persona con discapacidad. Pásale a la siguiente. No sé si ya regresó Patti y ya puede continuar, si no, sin ningún problema. Aún no se te activa el volumen. ¿Aló? Ahí tal vez, sí, ahí. Patti, ahora sí. Bueno, como les iba mencionando, entonces los trabajadores sustitutos, una vez que la empresa tiene conocimiento, tiene que hacer el registro en el SUD. Caso contrario, hay una multa de hasta $200. Nuevamente se te fue el audio, Patti. Patti, No se te escucha nuevamente, Patti. Ahí. No. no, Patti. No hay problema, hasta que lo resuelva, continuamos. Es importante tener en cuenta que existen varias actividades que como trabajadores sociales podemos hacer para la atención de casos de grupos vulnerables. Por ejemplo, tenemos que tener el conocimiento actualizado sobre las leyes para saber cómo atender y de qué manera atender a este grupo vulnerable. Tenemos que también planificar acciones y actividades a desarrollarse en favor de este grupo vulnerable. Trabajar con las personas y con su grupo, incluso familiar. Informes sociales de avances del caso, evaluación de la intervención y el seguimiento de los casos. Una de las actividades puntuales que por lo general solemos promover aquí es que nos apoyemos mucho en los mismos grupos vulnerables que existen. Hay personas, justamente les voy a relatar una pequeña experiencia que tuvimos, en la cual queríamos incluir, insertar y prevenir la discriminación o la segregación de las personas con alguna discapacidad auditiva. Ellos se comunican a través de lengua de señas y nosotros decíamos cómo podemos hacerles sentir integradas al equipo de trabajo, porque claro, nadie sabía lengua de señas y se sentía excluida, por lo tanto dijimos, tenemos que implementar un curso de lengua de señas, aunque sea básico, aunque sea para aprender a saludar, aprender a pedir un vaso de agua, o dónde está el baño, cosas así, o cómo estás, etcétera. Así que dijimos, ¿y ahora quién lo da? Y esa persona nos sorprendió diciendo, yo mismo quiero dar. Obviamente lo dijo de un modo que todos podamos entenderlo, porque encima de todo, siendo un grupo vulnerable, son ellos los que tienen que acoplarse a nosotros en lugar de nosotros acoplarnos a ellos. Es injusto. Y fue totalmente exitoso porque incluso se maneja como un código social en el cual ellos dicen, ninguna persona que sea
que viva con una discapacidad auditiva puede enseñar lengua de señas, solo nosotros podemos enseñarlo. Así que apoyémonos mucho en ellos, tienen mucho por decir. Es mejor que ellos hablen desde su propia experiencia versus alguien que no vive una discapacidad. Por favor, continúa. Muy bien. Y ahora pasamos al tema de la prevención del VIH y SIDA. Igual vamos a ver un poco sobre el marco legal, sobre la intervención del trabajo social dentro del proyecto de VIH y SIDA y la atención a los casos de VIH. Por favor, sigue. Vamos a revisar brevemente un poco el marco legal sobre el VIH-Sida. Indica, por ejemplo, en el registro oficial 322 que está totalmente prohibido pedir como requisito para que una persona ingrese al trabajo pruebas de VIH-Sida, que es como lo que vimos casi al principio dentro de riesgos psicosociales. Las personas que se encuentren en una actividad laboral bajo relación de dependencia que hayan desarrollado un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA, como consecuencia de dicha enfermedad no pueden desarrollar con normalidad sus actividades, es obligación del patrono, o sea, de la empresa y en muchos casos de trabajo social, gestionar lo que tiene que ver en la jubilación por invalidez, absoluta o permanente. Obviamente es recomendable que dentro de la institución, si es que varias personas conocen sobre el estado de salud del trabajador, me refiero al tema al doctor y trabajo social, e incluso el jefe a veces también se entera, es que manejemos un código, que no lo llamemos el trabajador con VIH, porque en cuanto decimos eso comienza a regarse la voz y comienza a haber ciertos estigmas y discriminación hacia el trabajador. Por lo tanto, tenemos que establecer un código muy sutil a través del cual nosotros podamos referirnos a esos trabajadores o a ese trabajador. También indica la ley que tenemos que promover por lo menos una vez al año la detección del VIH-Sida, pero tiene que ser bajo ciertas características. Primero, tiene que ser confidencial, tiene que ser informado al trabajador, tiene que ser gratuito y tiene que ser individual. Si cumple estas características, podemos hacerlo. Es totalmente voluntario, no podemos obligar a ningún trabajador a hacerse la prueba de VIH-Sida. Por favor, continúa. De igual manera, está totalmente prohibido que un trabajador sea despedido por su estado de salud. En el caso de las empresas que se dedican a la cocina o cosas así, podemos pensar en un cambio de puesto, pero obviamente garantizando todos los derechos del trabajador, sobre todo el de la confidencialidad, sin que nadie se entere por qué lo estamos cambiando de puesto. La intervención de trabajo social dentro del proyecto de prevención del VIH-Sida establece que hay que informar al personal sobre las leyes. Como decíamos, es una de las obligaciones de trabajo social promover el derecho de los trabajadores en todos los sentidos. También tiene que haber el apoyo interdisciplinario entre el médico, entre el trabajo social, entre seguridad ocupacional, para garantizar al trabajador ese bienestar al cual tiene derecho. Tenemos que dar mucha atención a los casos y como comentaban por ahí alguna pregunta que hicieron en el chat, les decía que sería ideal que trabajo social aprenda a hacer protocolos de intervención con la finalidad de saber qué hacer en cada caso, porque claro, no es lo mismo que venga un trabajador que tiene cierta condición de VIH y cierto contexto familiar y otro que venga con una totalmente diferente. Tenemos que tener un protocolo de intervención para que incluso los trabajadores sepan a qué atenerse, qué servicio recibir. También está el caso de ser más apoyo en la derivación de otras instituciones. No somos todólogos. Si bien en primera instancia nosotros somos quienes recibimos los casos, tenemos que también tener una base de datos de instituciones a través de las cuales apoyarnos para dar una atención adecuada a los trabajadores que necesiten el apoyo, ya sea económico, psicológico, familiar. Hay muchas instituciones en las cuales podemos apoyarnos. Por favor, pásale. Tenemos que tener en cuenta respecto a la atención de casos de VIH que tenemos que tener, como decía, conocimiento en cuanto a leyes. Es muy parecido a lo que hablábamos de personas con discapacidad. Tenemos que también tener la capacidad de planificación de actividades a desarrollarse para prevenir la adquisición de esta enfermedad. También tenemos que tener el trabajo en grupo y trabajo individual. Es importante que también sepamos manejar la posibilidad de tener grupos de apoyo mutuo, que es parecido a los grupos de alcohólicos anónimos, pero en realidad podemos aplicarlo en un sinfín de temas. Por ejemplo, familiares o trabajadores que tienen alguna enfermedad catastrófica, o como puede ser VIH o puede ser cáncer, en la cual todos se retroalimenten y hablen sobre sus experiencias. Es importante que cada una de estas acciones estén sometidas a una evaluación para ver cuál es el nivel de impacto que nuestra intervención está teniendo. Y
y obviamente tenemos que dar un seguimiento de cada caso, porque cada caso, como nos enseñaron, es un caso. Por favor, continuamos. Patricia, ya volviste. Sí, te escuchamos. Sí, pero no sé. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como ya lo había mencionado Carito, en su exposición, básicamente esos son los temas que quería tratarlos. No sé si alguien tiene alguna consulta, Irving. La Sí, verdad es nos mucho más preguntan, ¿también debo aplicar algún protocolo para personal con cáncer? tengo un ruido que no sé si alguien puede apagar el micrófono. Se te escucha como con bulla. No se te escucha. Bueno, voy a responder la pregunta que dicen. En realidad, los grupos vulnerables están conformados por un sinfín de personas con ciertas características. Entre ellas pueden ser las personas que tienen VIH, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños que obviamente estén legalmente reconocidos para trabajar después de los 17 años, después de los 15 años, perdón. Y hay un montón de actividades que podemos hacer. Sin embargo, quiero comentarles que una de las últimas experiencias que tuvimos en una empresa fue que comenzaron a haber últimamente muchos casos de trabajadores con cáncer y trabajadores que tenían familiares con cáncer y obviamente se estaban ausentando mucho por temas de calamidad doméstica o por temas propios de enfermedad. Así que lo que hicimos para un poco ayudar a estos trabajadores a sobrellevar la enfermedad, lo que hicimos fue crear grupos de ayuda mutua, en las cuales un día a la semana, por unas 2 o 3 horas, nos reuníamos, independientemente de cuál sea la condición, simplemente que pertenezca a un grupo vulnerable o esté viviendo una situación así, en la cual puedan reunirse y cada uno hablar sobre lo que está pasando. Porque uno de los recursos muy importantes del grupo de ayuda mutua es que hay personas que estén en una fase de la enfermedad mucho más avanzada, que ya han vivido cosas que personas que recién se están enterando que tienen la enfermedad o que tienen el familiar con enfermedad, que, que pueden retroalimentarse. No es lo mismo decir, sí, te entiendo, y yo nunca haber vivido una enfermedad así, o yo nunca haber atendido a un familiar con una enfermedad así, versus alguien que sí haya vivido una experiencia así. El nivel de enriquecimiento experiencial del grupo es un recurso muy valioso en el cual nosotros como trabajadores sociales podemos apoyarnos. Simplemente organizando un espacio físico tranquilo, con sillas en forma circular, en donde hagamos la convocatoria y las personas tranquilamente puedan acudir allí y descargar toda su frustración, su ira, su tristeza, sus experiencias, compartiendo estas anécdotas que sin duda alguna van a ayudar a que otros trabajadores que están viviendo situaciones parecidas eh, puedan vivirlo de una manera menos dura. Por ahí hay otra. Sí, ahí. Bueno, te leo una pregunta, o no sé si... Si no te responde, no hay ningún problema. Había una pregunta que decía que qué actividades pueden desarrollar dentro de lo que son grupos vulnerables o personas con discapacidad. Nosotros tenemos un sinnúmero de actividades que podemos desarrollar con la persona con discapacidad, ¿ya? Todo depende de nuestra creatividad y nuestra organización con dichas actividades. Para ello, una de las actividades que yo considero más importante es tomar en cuenta los días de las discapacidades. Entonces, por algo fueron creadas, no solamente para que estén escritas en un papel o dentro de los derechos humanos, sino que ese creo nuestro quehacer del Día de la Discapacidad, que es en diciembre, el Día de la Discapacidad Visual, el Día del Niño con Síndrome de Down. Todos estos días, tomarlos muy en cuenta nosotros dentro de nuestro espacio de trabajo y hacer una actividad chiquita de socialización. Y asimismo, que esto sea socializado en casa, incentivar a nuestros trabajadores a que a que esta charla o estas micro charlas que nosotros nos robamos 5 a 10 minutos, hacerlas
hacerlas que se repliquen dentro de casa. Por ejemplo, el Día de las Discapacidades, no sé, me voy a inventar una actividad que voy a realizar un video con todas las personas con discapacidad de mi empresa, mandando un mensaje al resto del personal, incluyendo también al gerente, al de recursos humanos. Entonces, que sea una actividad inclusiva. Es verdad que nosotros en el tema de discapacidades no estamos adaptados. En sí, la sociedad en su mayoría no está adaptada. Para ello hay otra actividad. El CONADIS tiene una plataforma virtual donde usted a sus trabajadores les puede seguir un curso en línea. Nosotros como trabajadores sociales podemos hacer la gestión, inscribimos a 60, 30, 40, no sé. Por ejemplo, este mes me voy a dedicar a inscribirles al área al área de finanzas. Son 30 personas, el área de recursos humanos son 5 personas. Voy a empezar por la parte administrativa, luego por la operativa. Inscribiéndoles este curso, yo puedo puedo gestionar, tramitarlo, me dan a mí una contraseña, un usuario, y yo debo hacer la socialización de que se va a dar ese curso, donde lo pueden seguir, y es un tema de sensibilización ante las discapacidades. Entonces, todo va a depender de la creatividad que nosotros como trabajadoras sociales podamos desarrollar dentro de nuestras empresas. No necesitamos recursos, no necesitamos mucho tiempo para nosotros hacer que el tema de discriminación a personas con discapacidad lo podamos adaptar dentro de nuestros espacios de trabajo. Ahora, había una pregunta acerca de sí. niños. Dicen, perdón, de acuerdo a los grupos vulnerables que mencionaban, ingresan los niños y niñas y adolescentes. ¿Qué actividades se puede realizar con niños y niñas que realizan el trabajo infantil, más aún en este tiempo de pandemia? ¿Qué actividades realizar con ellos? Dentro de lo que es el trabajo infantil, hay una norma técnica de la erradicación del trabajo infantil donde nace del Ministerio de Inclusión Económica y Social, está la norma técnica de erradicación del trabajo infantil, y donde nos detalla una serie de actividades de intervención como trabajadoras sociales que nosotros podemos realizar. Sin embargo, así hablándolo a breve modo, nosotros podemos hacer primero el contacto con algún niño, y pues de esta manera poder nosotros visitar, hacer una visita domiciliaria, hacer el análisis de vulnerabilidad del niño, y pues posterior a eso conocer su espacio familiar, trabajo infantil. Hay un sinnúmero. Su mayoría, si tenemos ya. Hola, Pati, no te escuchamos. Problemas en la conexión. El tiempo que ahora están, sí, nuevamente. Y poderlo desarrollar. Sí, son muy buenos el aporte que dan. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Hay un pequeño paréntesis. Justamente a través de la consultora que está transmitiendo esta charla, queremos hacerle la invitación a participar en la página de Facebook de Trabajo Social Digital. Nos pueden buscar así. Semanalmente publicamos actualizaciones en temas
legales o tecnológicos para el apoyo recursivo entre compañeros trabajadores sociales, al igual que nuestra cuenta de Instagram. También queremos recordarles que hacemos capacitaciones online, sobre todo en estos temas de riesgos psicosociales, drogas, VIH, lactancias institucionales y grupos vulnerables, con el certificado incluido. Pueden encontrar mucha más información dentro de nuestra página web y también hacernos consultas legales, que justamente estamos para apoyarnos. Esa es la idea, crear una red de trabajadores sociales que podamos apoyarnos los unos a los otros, no solo con temas legales, sino también con experiencias desde nuestros trabajos. Porque claro, cada empresa es un mundo y es una fuente incalculable de experiencias y de enriquecimiento profesional. Pati, tenemos a Andrea que nos hace una pregunta. Dice, por favor, hablen de trabajadores sustitutos. Bueno, el tema de trabajadores sustitutos es, como les había mencionado, pueden ser directos y también indirectos. Directos a los hijos de niños, niñas y adolescentes que tengan una discapacidad a partir del 35% ya se puede considerar un trabajador sustituto. No sé si me escuchas. Sí. Sí, sí, Pati. Se puede considerar trabajador sustituto y indirectos, como lo había mencionado, son aquellos que que no tienen ningún grado de parentesco, ni de consanguinidad, ni de afinidad, y que esta persona tenga una discapacidad severa y no tenga ningún familiar quien pueda hacerse cargo de él. Entonces yo como por solidaridad me voy a hacer cargo de esta persona y estoy considerada como un trabajador sustituto. Para lo que son calificación de trabajadores sustitutos, hay un manual que se encuentra en el CONADIS, en el Consejo Nacional de Discapacidades. Ahí van a encontrar un manual de donde quiénes califican y quiénes no, y los requisitos como trabajadores sustitutos. Hay algo importante que mencionar ahí, es el hecho de que no basta con tener un hijo con discapacidad y carnet, no basta con estar hecho cargo de una persona con discapacidad para ya autonombrarse trabajador sustituto. Hay que seguir un procedimiento. Una vez seguido este procedimiento, se emite un documento en el que se certifica que tal persona consta como trabajador sustituto en reemplazo de tal persona. Es necesario tener ese documento para que sea calificado como trabajador sustituto y podamos ingresarlo dentro de nuestro sistema de nómina. Pati, pregunta por interno. Me dicen, referente a mi pregunta que fue de las actividades de trabajo infantil, no se le entendió nada. Por favor, ¿será que nos puede? Bueno, esa es la pregunta, es la primera pregunta. Y luego de eso, me ponen si es que es factible que podamos compartir el material. Entonces, ayúdame con la primera pregunta, por favor. Ya, sí se escucha claro ahí, ¿no? Sí. Ya. El Ministerio de Inclusión Económica y Social emitió una norma técnica que es la erradicación de trabajo infantil, donde tiene una serie de actividades que como trabajador social nosotros podemos realizar con los niños. Así que yo les recomiendo que se la lean, la norma técnica de erradicación, o si me dejan su mail para poder enviarles ya la norma técnica y donde puedan tener una idea mejor de qué actividades poder realizar. Sin embargo, para este tipo de situaciones es importante que nosotros como trabajador social tengamos un acercamiento, primero tener un acercamiento con el niño que se encuentra en trabajo infantil. Posterior a esto, abrirle una ficha, hacerle seguimiento, el análisis de vulnerabilidad, una ficha de abordaje, donde nosotros podamos tener toda la información del niño, su núcleo familiar, su núcleo social, dónde trabaja, en qué situación trabaja, en qué horarios trabaja, si estudia, no estudia. Entonces, a partir de eso, nosotros trabajar con él, ¿ya? ¿En qué?
en el área de educación, en el área de la salud, si tiene todas las vacunas, si no tiene, si en caso de no tenerlas, nosotros hacer la gestión en un centro de salud cercano y poder ayudarle para que acceda a algún tipo de vacuna, o si es que todo depende de cómo nosotros gestionemos las actividades que quisiéramos realizar. En el tema de educación, ver cómo está en su escuela, si es un chico problema, no es un chico problema, si es que la escuela se está haciendo cargo en caso de que sea un niño problema, le está derribando al departamento, al DECE. Entonces, todo va a depender de cómo sea la situación de cada niño. Ahora, como les mencionaba, me decía qué actividades podemos hacer si aún más si estamos en aislamiento. Contactarnos con la familia, enviarles material que pueden trabajar con los niños, un poco la parte de la motivación, un poco la parte de la unión familiar, eso. Gracias, Pati y Pau. Bueno, si alguno de los otros participantes tiene alguna otra pregunta, nos las hacen saber o habilitan su micrófono y la hacen directamente a cualquiera de las dos panelistas. Tenemos los últimos 5 minutos para hacer preguntas, compañeros. Y en caso de que no tengan preguntas, en la parte del chat les puse el link de la encuesta para que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción del evento, para así nosotros poder ir mejorando los errores que hayamos tenido el día de hoy. Los horrores. Listo, creo que En el link que les termino de compartir ahorita, ese link les va a dirigir directamente a la encuesta de satisfacción. Patti o Pau, tengo una pregunta. Dice, ¿qué rol cumple el médico ocupacional en estos procesos? en todos los procesos, bueno, voy a dar mi opinión, luego Paito también que nos ayude completando. Creo que, como lo había mencionado en la guía de la implementación del programa de riesgos psicosociales, lo contempla al médico ocupacional como uno digamos, de los actores para la ejecución de estos programas, debido a que en el tema de riesgo psicosocial, digamos que tiene el trabajador tiene un tipo se me fue la palabra, de acoso laboral. Entonces, ya producto de eso, le está causando dolores estomacales, dolores de cabeza. Entonces, el médico es quien a nosotros nos va a alertar de alguna situación que se esté dando con el trabajador. Entonces, le manda algún tipo de medicación y el trabajador vuelve con lo mismo, vuelve con lo mismo. Entonces, ya es una alerta de que algo no anda bien y nosotros podemos hacer la intervención. Dentro del programa de VIH, es el actor principal, debido a que él va a hacer o va a subcontratar, en este caso, a otra institución para que hagan las pruebas de VIH, pero él va a ser el primero quien va a tener los resultados y quien a su vez va a tener que compartirlos con el trabajador. Entonces, con totalmente confidencialidad. Y dentro de lo que es grupos vulnerables, igual, de igual manera. Es
el actor principal de que diga, ve, mira, esta persona la tienen en ese puesto trabajando, esta persona no puede hacer ese tipo de actividad porque directamente le está afectando a su salud. Entonces, en todos los programas, proyectos y procesos que se desarrollan dentro de la empresa, es uno de los actores principales para el desarrollo. Sin el médico ocupacional, sin el técnico en seguridad y sin el trabajo social, realmente los programas creo que no tendrían ningún sentido. Ok, ahí estoy leyendo otra pregunta. Creo que hace referencia a la práctica un poco inconsciente que algunas empresas hacen cuando contratan una persona con discapacidad únicamente para tener el cumplimiento del 4%. Eh, no basta con cumplir el 4%, no tenemos que contratar personal con discapacidad simplemente para cumplir el 4%. Como trabajadores sociales, como ya mencionamos, tenemos que ser promotores de derechos humanos y garantistas de esos derechos humanos. Todas las personas tienen algún talento, tienen alguna habilidad. Muchas de las personas con discapacidad incluso tienen algún título universitario. Eh, Juzgarles por una discapacidad, juzgar por un 1% que se diferencian de nosotros y tirar al trasto, por así decirlo, el resto del 90% de sus capacidades es un acto discriminatorio. Las personas con discapacidad tienen muchos talentos y habilidades y mucho por qué aportar en una institución. Lo que tenemos que hacer para tener éxito, para que esta persona se sienta cómoda y la empresa pueda beneficiarse de sus talentos, es aplicar un correcto proceso de selección. No vamos a poner en atención al cliente a una persona que tiene discapacidad auditiva. Tenemos que ver en qué puesto encaja, en qué puesto puede rendir al 100%. Una discapacidad no es un limitante para hacer un buen trabajo si es que como institución sabemos identificar sus potencialidades. ¿Alguna otra No, pregunta? no, Eh, creo que hay una pregunta de Linda Quiroz. No sé si ya la respondió Patti o Pau. ¿cuál? Dice, ¿qué se debe hacer? Sí, es la que estaba respondiendo ahorita. Allá. Ok, Pau, gracias. Entonces, en este caso, ya que no tenemos más preguntas al respecto sobre el evento, agradecemos a ustedes por la participación brindada, a Patti y a Pau por ser panelista de JMI el día de hoy. Agradecemos su participación, agradecemos el contenido compartido y a su vez informamos que las diapositivas que fueron puestas a conocimiento de cada uno de ustedes van a ser enviadas a su correo electrónico. JMI agradece su participación el día de hoy. Muy buena noche. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias.